es la puerta de las moradas. Mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno me oye y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Le comunicaré todos mis secretos. Amén. Maránata, ven, Señor Jesús. Tengo la puerta abierta para ti. Moradas o castillo interior. 10ª charla. Las quintas moradas, capítulo 1 y 2. Si las cuartas moradas eran una etapa de transición entre el esfuerzo ascético, activo, del hombre y la mística, con las quintas nos adentramos ya en las profundidades de la mística. Es decir, allí donde el verdadero hacer del hombre consiste en la pasividad, en dejarse hacer por Dios, entregándole totalmente la voluntad. Esto es, abandonando su voluntad a Dios. Estamos, por tanto, ante la segunda gran crisis de crecimiento del orante, después de la crisis de las terceras moradas. Las quintas representan la crisis de la madurez en la oración. El primero de los 4 capítulos que componen estas moradas comienza con el sumario, comienza a tratar cómo en la oración se une el alma con Dios. Dice en qué se conocerá no ser engaño. Por lo tanto, la oración de unión y el criterio para su discernimiento. Estos son los 2 núcleos de este capítulo. La autora comienza afirmando que esta experiencia de la oración de unión o unión regalada es una experiencia inefable, difícilmente expresable con palabras. Creo fuera mejor no decir nada de las que faltan, pues no se ha de saber decir, ni el entendimiento lo sabe entender, ni las comparaciones pueden servir de declararlo. Quintas moradas 1.1. Pero no por ello debe el lector, ni mucho menos el orante, encogerse o arredrarse aquí, pues inmediatamente después afirma: y aunque dije algunas, bien pocas hay, se refiere a sus religiosas, que no entren en esta morada. También en el punto 1.1. Así pues, si son muy pocas las religiosas que, según Teresa, no se internan en estas moradas con la ayuda de la gracia, malo será que de entre los seglares fieles seguidores del carisma teresiano no haya al menos bastantes, por no decir muchos, que siempre, insistimos, con la ayuda de la gracia, no alcancen también a conocer estas moradas, a las que todo cristiano auténticamente maduro está convocado. La clave, dice la santa, estar en emplear todas las fuerzas del alma para darse del todo a un Dios que no imposibilita a ninguno para comprar sus riquezas
con que dé cada uno lo que tuviere, se contenta. Quintas Moradas 1.3. Se trata, por tanto, de disponerse, de ponerse a tiro de Dios y dejar que Él sea quien haga la obra. Hemos dicho que la oración de unión, que produce la unión regalada, es inefable por su profundidad mística, pero también que todo cristiano maduro está llamado a la unión de su voluntad con la de Cristo. ¿Cómo es posible esto? ¿Es que acaso todo orante está llamado a experimentar una fenomenología mística? Ciertamente, esto no es así, y Teresa lo sabe. Lo importante para la autora es la unión de las voluntades del orante y de Dios, no los fenómenos místicos. Teresa nos enseña que esta unión de voluntades se puede producir de dos maneras: a través de un nuevo y más profundo grado de oración, que Teresa llama unión regalada, y de la unión no regalada, resultado este último del esfuerzo activo y progresivo por parte de la persona por conformar su voluntad con la de Dios. Teresa llama a esta última unión, la no regalada, la llama unión de la voluntad. Y es precisamente a esta a la que, como hemos dicho, todo cristiano está llamado para ser verdaderamente pleno y maduro, con independencia de si la acompaña o no algún fenómeno, regalo o experiencia mística. Teresa dedica los 4 primeros números de este capítulo a explicar esta unión regalada u oración de unión, que correspondería al 4.º grado de oración del libro de la vida, los capítulos 18 a 21, es decir, al agua de lluvia que riega, con la que el hortelano riega el huerto del alma. Ya dijimos en la anterior charla que el 3.º grado, el agua de arroyo, correspondería al sueño de las potencias, forma de oración que Teresa incluye en moradas dentro de la quietud. Psicológicamente, la oración de unión es experimentada como descanso o sometimiento de las potencias, voluntad, entendimiento y memoria, que nunca dura mucho tiempo. Las potencias del alma, mucho más que focalizadas como en el recogimiento o la quietud, están atrapadas, sometidas por Dios, que suspende todos los dinamismos espirituales y psicológicos de la persona, desplazándolos y atándolos a Él durante el breve tiempo que dura esta intensísima forma de oración. De verdad se queda como sin sentido aquello poco que dura, que ni hay poder pensar aunque quieran. Aquí no es menester con artificio suspender el pensamiento. Hasta el amar, si lo hace, no entiende cómo, ni qué es lo que ama, ni qué querría. En fin, como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios, que así es, una muerte sabrosa, un arrancamiento del alma de todas las operaciones que puede tener estando en el cuerpo, deleitosa, porque aunque de verdad parece se aparta el alma de él para mejor estar en Dios. Quintas Moradas 1.2. Aunque es normal sentirse apabullado por la finísima capacidad de introspección psicológica teresiana aplicada al mundo de la oración, y sin dejar de reconocer que el salto a las Quintas Moradas es un grandísimo salto, no podemos dejar de afirmar también que el paso a estas moradas es la lógica consecuencia del fruto de la acción transformante de Dios en el alma,
cuando ésta se predispone a la gracia por medio de la oración asidua, la práctica esforzada de las virtudes y el amor al prójimo manifestado con obras. Más adelante, la santa nos mostrará cómo lo importante no es esta unión regalada, producida por la suspensión de las potencias durante la breve experiencia de la oración de unión, sino la unión del alma con Dios a través de la identificación de la voluntad del orante con la voluntad divina. Esta es la unión a la que todos los cristianos estamos llamados para devenir en verdadera y plenamente cristianos. Una unión que implica una total entrega del corazón a Dios y que no tiene por qué implicar de suyo ningún fenómeno o experiencia mística. Explicado desde otra perspectiva, aunque Dios ha habitado siempre dentro del alma, incluso cuando ésta deambulaba fuera del castillo, como una perla preciosa o un tesoro escondido, la persona tiene que crecer en la conciencia de la presencia de Dios, tomar conciencia de esa perla y superar la distancia interior que la separa de Dios y que le impide tomar posesión de ese tesoro que guarda sin saberlo. Esto se va produciendo en la medida en que la persona va conformando, a lo largo de su progresión por las distintas moradas, su voluntad con la de Dios. Para ello, el orante tiene que ir experimentando increscendo a través de los distintos grados de oración el amor de Dios. Y es que el hombre no puede amar si no ha experimentado antes el amor de Dios. Esta es la clave de la oración, ser cauce y experiencia del amor de Dios. Solo en la medida en que la persona se siente amada, su voluntad se inclina a amar, y amando es como se une en amor con Dios, que es amor. Es en este sentido en el que las quintas moradas son las de la unión por amor de dos voluntades, la de Cristo y la del orante. El segundo núcleo temático de este capítulo gira en torno al criterio de discernimiento de esta unión regalada, u oración de unión. Para la santa, la veracidad de esta experiencia se basa en una absoluta y total certidumbre del origen sobrenatural, que solo Dios puede poner y que se impone para siempre. Fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma, de manera que cuando torna en sí en ninguna manera puede dudar que estuvo con Dios y Dios en ella. Con tanta firmeza le queda esta verdad, que aunque pase años sin tornarle Dios a hacer aquella merced, ni se le olvida ni puede dudar que estuvo vivo. 5 Moradas 1, 9, 10. Y quien no quedare con esta certidumbre, no diría yo que es unión de toda el alma con Dios. Quintas Moradas 1, 11. Finalmente, Teresa evoca aquí a la esposa del Cantar de los Cantares, borracha de amor, y a Jesús resucitado, cuando entra en el cenáculo, estando ya las puertas cerradas, y dice a sus discípulos, Pax Vobis, Juan 20:19, dando a entender que es una experiencia que se produce en el hondón del alma y sin ninguna intervención humana. Y que decir tiene que la oración de unión regalada es algo que va más allá de toda capacidad técnica o pedagogía humana. Se trata de una gracia y un don sobrenatural al que el hombre solo puede predisponerse, y con todo y con ello, a diferencia de la no regalada, nada garantiza que aún así tenga que formar parte de su paisaje espiritual. Todos los cristianos estamos llamados a darnos completamente a Cristo, haciendo nuestros sus sentimientos, sus enseñanzas y su forma de estar y de hacer en el mundo. Todos estamos llamados a ser orantes, pero no todos estamos llamados a ser místicos en el sentido de experimentar fenómenos místicos.
El capítulo 2 comienza con el sumario, prosigue en lo mismo, declara la oración de unión por una comparación delicada, dice los efectos con que queda el alma. Y es que no contenta con una explicación insuficiente por referirse a una experiencia verdaderamente inefable, Teresa recurre a uno de sus símbolos concretos y plásticos para apoyar su doctrina. Se trata de la imagen de los gusanos de seda, que con hojas de moral se crían hasta que después de grandes les ponen unas ramillas y allí con las boquillas van de sí mismo hilando la seda y hacen unos capuchillos muy apretados a donde se encierran, y acaba este gusano que es grande y feo y sale del mismo capucho una mariposica blanca muy graciosa. Quintas Moradas 2.2. El capuchillo, nosotros diríamos capullo, simboliza a Cristo casa, a donde ha de morir, el alma a su egoísmo, a sus vicios, a su orgullo y a sus apegos desordenados, para renacer como mariposa, es decir, como criatura nueva en Cristo, deseosa de buscar y cumplir la voluntad de Dios y de darse a los demás en el servicio. Se trata de una verdadera metamorfosis espiritual cuyo modelo no puede ser otro que Jesús, en quien se ha realizado la plena unión de la naturaleza humana y divina. Esta transformación interior de la persona en Cristo es lo que cualifica la unión mística y no los regalos o los fenómenos místicos que acompañan la oración de unión o unión regalada. Estamos, pues, ante el proceso de transformación espiritual que fundamenta la mística. Vivir plenamente en Cristo como un hombre nuevo implica la muerte del hombre viejo, es decir, a nuestro pequeño yo egoísta con el que solemos identificarnos. Y ahí, porque hemos calificado estas moradas como la segunda gran crisis espiritual del orante, la crisis de la madurez espiritual, marcada por la muerte o entrega, si se prefiere, del yo, esto es, de la voluntad. El gusano de las primeras moradas, que ha comenzado a tener vida gracias al don del Espíritu Santo y a los recursos que le ofrece la Iglesia, ha comenzado a configurarse con Cristo en las cuartas moradas, introduciéndose poco a poco en el capuchillo del castillo, para desde su más profunda interioridad labrar la casa donde ha de morir en las quintas moradas. En palabras de la santa, comienza a tener vida este gusano cuando con el calor del Espíritu Santo se comienza a aprovechar del auxilio general que a todos nos da Dios y cuando comienza a aprovecharse de los remedios que dejó en su iglesia, así de continuar las confesiones como con buenas lecciones y sermones, que es el remedio que un alma que está muerta en su descuido y pecados y metida en ocasiones puede tener. Entonces comienza a vivir y vase sustentando en esto y en buenas meditaciones hasta que está crecida. Y un par de líneas después añade: comienza a labrar la seda y a edificar la casa donde ha de morir. Esta casa querría dar a entender aquí que es Cristo. En una parte me parece leído u oído que nuestra vida está escondida en Cristo o en Dios, que todo es uno, o que nuestra vida es Cristo. Quintas Moradas 2, del 3 al 4. Como vemos, se ha producido aquí un desplazamiento, sino una inversión del símbolo del castillo. En las primeras moradas, el alma es el castillo y Dios el morador. En las quintas moradas, la casa es Cristo y el alma mora dentro de él. Por eso la santa se ve obligada a puntualizar. En una parte me parece leído u oído que nuestra vida está escondida en Cristo, o en Dios, que todo es uno, o que nuestra vida es Cristo. Dentro de la casa, y es el mismo Cristo, el alma trabaja, labra el capuchillo con sus obras y virtudes, conformando su voluntad con la suya y quitando obstáculos. De nuevo, el desplazamiento del símbolo la obliga a puntualizar.
que su majestad mismo sea nuestra morada, como lo es en esta oración de unión, labrándola nosotras. Parece que quiero decir que podemos quitar y poner en Dios, pues digo que Él es la morada, y la podemos nosotras fabricar para meternos en ella. ¿Y cómo si podemos? No quitar de Dios ni poner, sino quitar de nosotros y poner, como hacen estos gusanitos. Quinto Moradas 2.5. De esta manera, el alma al quitar de sí misma, es decir, al morir, se convierte en la nueva y libre mariposa. Después de desarrollar el profundísimo y bellísimo símbolo del gusano de seda, la santa se extiende los efectos de la unión de las voluntades, producida en estas quintas moradas. El orante se caracteriza aquí por sus deseos de alabar a Cristo, de padecer por Él y de que todos lo conozcan. Tiene deseos de soledad y penitencia, se duele de las ofensas a Dios y de las almas que se pierden. Está muy desapegado de las cosas. Tiene una gran capacidad de amar con obras y ha crecido en todas las virtudes. Tiene una gran paz interior, al tiempo que una profunda insatisfacción nacida de una constante sed de Dios, pues nada que no sea Él la llena ni la satisface. Quintas Moradas 2, 7 a 11. Con la unión de la voluntad humana a la divina ha nacido el apóstol, ya que la persona no quiere otra cosa sino lo que Dios quiera. Para Teresa se trata de un alma que como cera ha recibido el sello de Cristo, que quiere que sin que ella entienda cómo, salga de allí sellada con su sello, porque verdaderamente el alma allí no hace más que la cera cuando imprime otro el sello, que la cera no se le imprime así, solo está dispuesta, digo blanda, y aun para esta disposición tampoco se ablanda ella, sino que está queda y lo consiente. Quintas Moradas 2.12. Con este nuevo y plástico símbolo, Teresa pone de nuevo el acento en el carácter esencialmente pasivo de la unión de voluntades, que quizás había quedado desenfocado con la imagen excesivamente activa de los gusanillos labrando dentro del capuchillo. En cualquier caso, la riqueza de ambos símbolos va a permitir a la autora abarcar primero y distinguir después la unión de la propia voluntad, a la que todos estamos llamados y que cuesta más, porque el gusano lo tenemos que matar nosotros. 5 Moradas 2, 3, 6. De la unión regalada, oración de unión, para la que solo podemos disponernos, dejando nuestra voluntad en manos de Dios, para que sea Él quien actúe en nosotros a modo del sello en la cera blanda. De esta manera, y por la unión de voluntades, más que por ningún fenómeno o regalo místico excepcional, el ser humano pasa a convertirse en verdadera y definitiva imagen de Dios en Cristo.